Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están transitando este comienzo del mes de diciembre con todos estos cambios que se vienen dando, estos cambios energéticos y acá nosotros buscando y adaptándonos y buscando entender esto que nos está pasando? Bueno, quería hacerles un video sobre el tema de Plutón porque hemos hablado en otro video, he hablado sobre el ingreso de Plutón en Acuario. Plutón en Acuario, en el signo de Acuario, con las características que ya mencioné en ese video anterior. Plutón, el gran transformador, el dios del inframundo, el que saca de la profundidad todo a la luz, el que viene a transformar y arremete y arrasa con todo lo que debe morir para que nazca lo que tiene que nacer nuevo, el transformador de la energía. Todo esto en un signo de aire como Acuario, que habla de la comunidad, la red humana, la creatividad en conjunto, las innovaciones, el futuro, la tecnología, la comunicación. Ya dijimos que va a ser un año de profundas transformaciones en la comunicación, en las redes, en la ciencia, en la inteligencia artificial, en todo lo que es tecnología, los viajes, en la aeronavegación, en medicina. Va a ser de profundos cambios, pero también de profundos cambios en este colectivo humano que somos, en esta forma de ser un colectivo humano. Puede haber manifestaciones, revueltas populares, manifestaciones, pueden salir a la luz temas que estaban ocultos, pueden salir a la luz muchas noticias falsas. Plutón saca todo lo que estaba enterrado, todo lo oscuro, y lo expone, lo trae a la luz y lo muestra y nos dice, ¿y ahora qué hacemos con esto? Y nos muestra todo lo que debe morir para renacer, para dejar ese diamante que va a encontrar en el fondo. Los tránsitos plutonianos no son suaves. Plutón arrasa y provoca dolor, malestar, no son simples. Pero Plutón en Acuario va a estar 20 años. Entonces, con estos planetas que son transgeneracionales, y al estar tantos años en un signo, vamos a decir, todos los que nazcan en estos próximos 20 años van a tener Plutón en Acuario. Lo que van a tener es, de acuerdo a la carta natal, es este Plutón en Acuario en diferentes casas de su carta. De la misma manera que nosotros tenemos el signo de Acuario en diferentes escenarios de vida, en diferentes casas, y es probable que la casa que esté abarcando Acuario tenga su comienzo en Capricornio, entonces ya hayamos comenzado con los cambios un poco antes, cuando Plutón estuvo allí, o quizás no, pero digo, siempre, no, es raro que una casa tenga los 30 grados exactos y comience en el 0 de Acuario y termine en el 0 de Piscis. Entonces puede venir desde los últimos grados de Capricornio, mitad de Capricornio, con los cuales los cambios ya se empezaron a sentir, ya los fuimos viviendo. Pero entonces me pareció que era bueno aportarles qué significaba el tránsito de Plutón atravesando las diferentes casas de la carta natal, de cada uno, porque van a ser experiencias transformadoras en ámbitos diferentes, ¿sí? Con el matiz o el decorado acuariano, pero en diferentes aspectos de nuestra vida. Entonces vamos a comenzar por lo que es la casa 1 de nuestra carta natal. La casa 1 es cómo salimos al mundo, es la personalidad, cómo nos ven los demás en nuestra forma de salir al mundo. También es nuestra apariencia física, de cómo salimos, cómo nos mostramos, cómo iniciamos, cómo nos ven los demás que somos aparentemente. Tiene mucho de máscara y también, al estar allí el ascendente, tiene mucho de aprendizaje esto. Si la casa 1 significa todo esto y Plutón va a estar transitando esta casa durante 20 años, podemos hablar de que la transformación plutoniana pasando por esta casa va a tener mucho que ver con esta forma que tenemos de salir al mundo, con esta personalidad que le mostramos al mundo, con esto que mostramos, esta máscara que portamos,
este ego que armó esta estructura para salir y mostrarse, y cómo es nuestra forma de empezar las cosas. Entonces, esta transformación, que va a ser muy profunda, va a traer, obviamente, procesos de dolor, de desconcierto en quienes nos rodean, porque si estamos cambiando mucho, estamos transformando, dejando morir cosas que éramos o mostrábamos, porque hemos tenido experiencias que nos han provocado dolor, porque ya no nos sentimos como estábamos antes, algo puja por salir y estamos cambiando esta forma de mostrarnos. En esta nueva forma de mostrarnos va a cambiar mucho de nuestra vida, porque puede que hayamos sido personas que hayamos sido siempre contemplativas, no habernos manifestado nunca en nuestra manera de ser y tomar una actitud muy diferente. Nuestra forma, nuestra personalidad va a estar cambiando, y obviamente eso puede traer un cambio en cómo me vinculo, porque la casa 1 tiene su opuesto en la 7 y es el eje vincular. Entonces, esta transformación puede traer movimientos en la forma en que me muestro, en las cosas que hago, en cómo me manifiesto. También en mi aspecto físico puede traer muchos cambios y va a provocar movimientos de dolor en esta transformación, porque los cambios duelen y porque quizás estemos aferrados a una vieja forma de ser o de mostrarnos y los demás no entiendan qué nos pasa. Entonces va a haber muertes y resurrecciones en algunos aspectos de nuestra personalidad y todo eso va a estar mutando, y cuando cambiamos nosotros también cambia el resto. Así que este proceso de transformación va a tener que ver con esto, con nuestra personalidad, nuestra salida al mundo. Plutón en tránsito por la casa 2, esta es la casa de la materia, porque todo lo que fue inicio de energía en el movimiento ariano, en el movimiento de inicio de la casa 1, en la casa 2 hace cuerpo, hace materia, y la primera cosa que se materializa, la primera materia, es nuestro cuerpo. Entonces, es la casa de la materialización, o sea, del cuerpo, es la casa de nuestros recursos propios, de lo que valoramos como recursos propios, de nuestros talentos, de nuestra forma de generar ingresos, de generar recursos. Entonces, si Plutón va a estar allí transitando esta casa durante 20 años, vamos a tener profundas transformaciones en todo lo que es la vivencia de nuestro cuerpo. Cómo registramos nuestro cuerpo, cómo lo valoramos, qué conciencia tenemos de nuestro cuerpo. Y también Plutón es muy de pulsión, muy de manifestar pulsiones. Entonces, una de las cosas que puede traer un tránsito plutoniano por la casa 2, que tiene que ver con el cuerpo, puede también tener que ver con el deseo sexual, que puede estar exacerbado, porque es parte de nuestra corporalidad. Y esto puede provocar una sensación de miedo, de culpa, de rechazo. Esto se puede estar moviendo en toda nuestra sombra, todo lo que hemos tenido oculto, y es una pulsión. Y las pulsiones, cuanto más se reprimen, más salen manifestadas de alguna otra manera. Entonces, tengamos presente que nuestro cuerpo, si lo tenemos en la casa 2, transitando, va a sufrir transformaciones en la forma en que lo cuido también, en cómo lo manifiesto, cómo lo percibo, cómo lo siento. Y también, como es la casa de los recursos propios y tiene que ver con cómo genero mis propios recursos, la transformación puede estar en esto, en si yo hasta ahora generaba mis recursos o tenía una forma de generar recursos, no sé, quizás estable, tradicional, algo que venía haciéndolo así porque era siempre así, empiece un proceso de transformación que quizás derive en que yo genere mis recursos de una manera absolutamente diferente. Y no siempre porque lo pensé y me gustó y entonces voy a cambiar esta forma de hacer recursos. Plutón cuando pasa se hace sentir. Entonces quizás
esta forma de generar recursos y estos cambios, esta transformación, vengan por experiencias que duelan. Quizás porque la forma que tenía conocida de generar mis recursos deje de existir. Sea una empresa que se cierra, o sea un recurso que se agota, o sea una forma en que yo ya no puedo continuar. Y me veo obligado a morir a esa forma, transformar ese recurso y modificarlo y dejar nacer una forma de generar recursos e ingresos diferente. Si Plutón transita la casa 3, esta casa es la casa de la comunicación, la casa del aprendizaje, la casa de los hermanos también, de los pares. Entonces, con Plutón allí vamos a tener un tránsito que nos hable de profundas transformaciones en nuestra manera de comunicarnos, también en nuestra forma de pensar, porque Mercurio es el regente de Géminis. Y tiene mucho que ver con la forma en que aprendemos, las formas que nos comunicamos y cómo lo decimos, cómo nos referimos al otro, cómo hablamos, cómo manifestamos el lenguaje. Tiene que ver con la comunicación. Entonces puede ser que mi forma de comunicarme cambie profundamente. También mi manera de vincularme. Puedo tener situaciones dolorosas o de transformación con hermanos o con primos o con vecinos, gente de mis pares, mis allegados. Puedo tener una transformación en mi forma de aprender. Querer aprender cosas absolutamente diferentes. Pero recuerden que son siempre productos de procesos que han tenido profundo sentido de transformación, con lo cual ha habido experiencias dolorosas, las va a haber, porque siempre nos aferramos a lo conocido, nos queremos apegar, y Plutón viene a desapegar, a que soltemos, muchas veces con dolor. Cuanto más resistencia, más dolor. Estos son los tránsitos plutonianos, hasta el punto que hay un dicho que dice, si no dolió, no fue Plutón. No porque sea un maldito que nos quiera hacer doler nada, porque las transformaciones plutonianas son profundas, son muy profundas. Si pasa por el ámbito de la casa 4, la casa 4 tiene que ver con el entorno familiar, con la memoria afectiva, con este concepto de pertenencia, de hogar propio, mi hogar de mis raíces y el hogar que yo formé. Quizás también con la imagen materna o con este concepto de familia, este núcleo familiar. Bueno, entonces el proceso plutoniano se va a dar en el ámbito de la familia, en integrantes de la familia, profunda transformación, quizás la familia cambie, quizás haya integrantes de la familia que dejen no quieran pertenecer más, que tengamos situaciones dolorosas de desencuentros, quizás haya cosas que no nos hayamos tenido en cuenta o cosas que no supiéramos antes y que aparecen a la luz ahora, de memorias familiares, de cosas que no se dijeron nunca, de historias familiares que se empiezan a revelar y se empieza a modificar y el proceso puede doler y se puede modificar el entorno familiar. Quizás esta transformación que duela luego nos fortalezca como familia. El proceso va a pasar por allí. Si es en el ámbito de la casa 5, la casa 5 es de la autoexpresión, de la creatividad, de los romances, de la manifestación de la individualidad. Entonces, esto aquí puede pasar por la transformación de cómo soy de creativa o de creativo, dónde pongo mi creatividad. Y como la mayor creación de un ser humano son los hijos, el proceso plutoniano de transformación puede venir de la mano de alguno de los hijos. Y esto no quiere decir que le pase algo grave a alguno de los hijos, sino que con el proceso, con la presencia de los hijos, haya algún proceso de transformación en nosotros, que lo tenemos en la casa 5, que nos traigan situaciones que nos provoquen una transformación profunda, porque son nuestra máxima creación. Entonces,
puede que el dolor, la transformación, este proceso se dé en este vínculo con los hijos, en esta transformación que me propone algo que esté ocurriendo con mis hijos, pero también con mi propia creatividad o con los romances. Quizás haya tenido relaciones o romances que me han parecido importantes, han terminado siendo decepcionantes, o estos romances me han demostrado hasta dónde yo me comprometo y hasta dónde no, cómo soy cuando me vinculo, cómo soy con mi manera de generar una relación afectiva. Entonces, esto también va a estar en transformación. Si es en el ámbito de la casa 6, estamos hablando de la salud, de la rutina, del trabajo, estamos hablando de todo lo que considero ordenado, sistemático, toda la rutina, todo lo detalle, todo lo finito, todo lo ordenado que Virgo ha puesto. Y entonces aquí la transformación puede ser que haya procesos, quizás por razones de salud, no porque hayamos decidido. Quizás algo nos pasó en la salud o nos pase en la salud que nos obliga a transformar profundamente hábitos de vida, a transformar mi alimentación, la forma en que me alimento. Si era sedentario, empezar a hacer ejercicio. Si no tenía en cuenta el reposo como parte integrante de la salud, empezar a descansar más. También a modificar las rutinas. ¿Cómo eran mis rutinas? ¿Tenía espacios de ocio? ¿Tenía espacios para dedicarme a algo que me gustara? ¿Tuve en cuenta todo el ecosistema cuando pensé en mi salud? Toda esta profunda transformación se puede dar en este ámbito. Si vamos a la casa 7, que ya dijimos que es el opuesto complementario de la casa 1, es ese eje, la transformación va a ser en los vínculos uno a uno, es decir, en las parejas estables, en mi vínculo con un socio, con alguien que sea uno a uno. También se le dice de los enemigos declarados antiguamente en la astrología, es decir, aquellos que son una relación uno a uno. Lo más común que nos refiramos en esto es al vínculo de pareja estable, al vínculo concreto establecido. Y en esto puede haber una profunda transformación en la manera de vincularnos. Esta manera que teníamos hasta hoy de vincularnos ya no nos resulta más, porque empezó una crisis, porque el otro cambió mucho, porque no lo comprendo, porque yo estoy cambiando, porque tenemos desencuentros, porque ya no nos parecemos, no tenemos puntos en común. Puede haber una profunda transformación en el vínculo. Y de esta transformación, que puede tener momentos dolorosos, se puede salir de un vínculo fortalecido, renacido, cambiado, una nueva manera de vincularme con ese otro que sigue siendo el mismo, pero con una nueva manera de vincularme, más vital, más sana, que me proponga el cambio que estoy sintiendo, o puede ser que tome conciencia que ese vínculo no soporta esta transformación y tenga que dejarlo morir, y tenga que soltarlo, tenga que dejarlo ir, porque esto también propone Plutón. Cuando algo ya no es, hay que aceptar que ya no es y dejarlo ir, porque la resistencia provoca más dolor y el cambio va a ser igual. Si Plutón está transitando la casa 8, es la casa del inconsciente personal. Todo lo que quedó afuera en Cáncer, esto que lo excluimos del núcleo porque no estaba bien, porque no era correcto, porque así nos hacían las cosas, porque la familia no lo aceptaba, por el deber ser. Lo que dejamos afuera está en la casa 8, en ese inconsciente personal, la sombra, todo lo que desconozco de mí. Y no sombra en el concepto únicamente oscuro o tenebroso, sombra también de lo bueno que desconozco de mí. Porque como eso bueno no estaba bien visto en mi familia o en mi núcleo, en mi pertenencia, tampoco lo expuse ni lo saqué. También es la casa de los recursos compartidos, o sea que acá tenemos el eje de la 2 con la 8. Los recursos propios en la 2, los compartidos en la 8. Entonces, ¿qué va a proponer la transformación plutoniana en la casa 8? Va a proponer
Un primer contacto con la sombra puede ser que empiecen a aflorar de mi inconsciente momentos dolorosos, reacciones que no conozco, algo que me pasa que no me identifico, que no sé qué me pasa, y quizás sea un buen momento para empezar una terapia. Esto que me está aflorando, esto que estoy desconociendo de mí y que me trae dolor y que no lo puedo procesar. Y ahí va a salir una transformación de todo esto que tenía en sombra. Y si es en los recursos compartidos, va a depender de cómo venía la situación. Yo era muy dependiente de un otro para los recursos, dependía que otro me autoabasteciera. Entonces, si eso era así, acá se va a transformar. Y Plutón te va a poner te va a poner frente a frente esto para que te hagas cargo de que vos tenés que generar tu propio recurso, para que dejes de ser dependiente de un otro que te provee. Y si por el contrario no estás acostumbrada a pedir ayuda, acostumbrado a un otro, a pedir ayuda, a pedir respaldo, te va a poner en una situación en la cual te veas obligado a hacerlo, porque la transformación va a ser de fondo y de ahí tiene que salir una versión mejorada. Te lo va a poner a la luz, no vas a dejar de verlo, no vas a poder dejar de verlo. Si la transformación es en la casa 9, que es la casa de los estudios superiores, de las creencias, de la visión que tengo de la vida, de mis creencias más arraigadas, de cuál es el norte, el sentido que le quiero dar a mi vida. Este se corresponde con el eje de la casa 3, la 3 y la 9. Si la 3 dijimos que era la comunicación, el aprendizaje más infantil y la comunicación con mis pares y el aprendizaje, acá en la 9 lo que va a estar en profunda transformación van a ser nuestras creencias. Todo eso que creíamos, que estábamos tan convencidos que podía ser quizás, no sé, adherir, que hayamos tenido un gurú, un maestro, un guía, que hayamos puesto toda la expectativa y que sintamos acá en este tránsito una profunda decepción, algo que se nos muestra que no era lo que pensábamos, creencias que se derriban porque se vienen abajo. Y esto es para que aprendas que el maestro, que el gurú está dentro tuyo y que adherirte a creencias impuestas no te hacen bien y hay que transformarlas. Entonces, esta revisión de las creencias que va a ser con dolor, porque quizás venga de personas en las cuales habías depositado mucha fe y te habías aferrado mucho a ese dogma o a esa creencia. Quizás habías desarrollado un sentido de vida que ya no puede ir más, que hay que cambiarlo, porque Plutón en su tránsito va a dejar expuesto alguna situación que va a hacer que eso haya que modificarlo. Quizás también ahí haya una transformación de conocimiento de otras culturas para incorporar y abrir más la conciencia. Si Plutón transita la casa 10, que es la casa de la profesión, de cómo nos ve el mundo, en nuestro desempeño laboral, en nuestra profesión, la transformación va a venir por allí. Ya vamos a ver transformado en su tránsito la forma en que el mundo nos ve y qué es lo que aportamos nosotros al mundo y por qué nos reconoce el mundo. Quizás hayamos tenido una profesión muy característica, muy rígida durante muchos años y nos reconozcan por esto, por la familia que constituí, por el rol social que desempeñé, y todo esto por algún proceso de cambio transformador que puede tener su cuota de dolor, que de hecho la va a tener. Dejemos de ocupar ese rol, ese lugar en el mundo. Seguramente el cambio nos va a ir transformando y ocupando otro lugar en el mundo, que va a tener más que ver con nuestra esencia, porque Plutón va a sacar a la luz eso que no hemos podido mostrarle al mundo. Si Plutón transita la casa 11, que es la casa de los grupos, de los amigos, de la comunidad, quizás los cambios vengan profundos por los amigos que tengo, por los grupos a los que pertenezco, por cómo me vinculo con los grupos. Perdón, que omití decir algo. En la casa 10 el eje se corresponde con la casa 4. Cáncer Capricornio, casa 4, casa 10.
Entonces quizás la transformación que yo tenga en el mundo, esta que dije de la casa 10, seguramente va a tener impacto en la casa familiar. Mi transformación de cómo me ve el mundo, de mi profesión, de cómo salgo, de cómo me muestro en el mundo, va a impactar en mi familia, en mi núcleo familiar. Va a impactar en el eje. La transformación va a ser profunda. Y si es en la casa 11, que es la casa de los grupos, de los amigos, del colectivo al que pertenezco, de cómo me vinculo con lo colectivo, con lo social, tiene su eje con la casa 5, que es lo individual. Entonces, si la transformación va a estar en el ambiente en el que me muevo, con qué comunidad, qué ideas creativas aporto, puede salir a la luz acá lo que tengo en sombra de qué es lo que me cuesta vincularme. ¿Por qué no puedo aportar al colectivo algo mío? Y esto va a tener su resonancia en la casa 5. ¿Por qué lo mío, lo auténtico, mi creatividad de la casa 5 no la estoy mostrando o incorporando en la casa 11? Y el proceso de transformación va a tener que ver con esto. Y si es en la casa 12, va a tener el eje con la casa 6, virginiana. Entonces, en la casa 12 decimos que se agotan los modelos. Algo se agotó, algo terminó. Es la casa de los arquetipos, del inconsciente colectivo, de las memorias ancestrales. La casa donde no hay bordes del lenguaje místico, de lo espiritual. Entonces la transformación va a venir en este ámbito de la casa 12, en los arquetipos que yo tenía, en lo que he guardado como creencias de inconsciente colectivo, en cómo era yo en mi espiritualidad. Algo me va a poner en contacto con otra dimensión, que no es únicamente la egoica, la psíquica. Y también se va a modificar mi casa 6, porque ahí esa practicidad virginiana de la casa 6 va a dejar de tener su lógica si la transformación está en la 12. Y de la 12 me va a mostrar cuánto yo muestro de resistencia, que me mantengo muy práctica y no tengo registro de esto otro espiritual que no puedo manejar. Y la transformación va a venir de todo esto que he creído como arquetipo formado por mí, por generaciones anteriores, por mi concepto de espiritualidad, quizás mi religión, quizás en las cosas que creía, quizás abrirme a un mundo que no conocía. El tránsito de Plutón pasa con momentos de dolor, porque Plutón pone a la luz, saca a la luz lo que no teníamos en la conciencia, nos muestra, saca del fondo, es como si se metiera a escarbar en la profundidad lo que tenemos ahí sin ver, y lo saca y nos lo pone adelante y nos dice, ¿y ahora? Quizás mostrarnos, para poder mostrarnos o para que nosotros aceptemos verlo, tenga que venir de una experiencia de dolor, que no nos quede más remedio que mirar esto que tengo acá adelante. O que esa experiencia de dolor me lleve a transformar eso que tengo adelante. Por eso que los tránsitos plutonianos son profundos, no son rápidos, disruptivos, como puede ser el uraniano, que es una chispa, es un cambio imprevisto. Son procesos lentos, procesos que se van madurando, no sale todo de golpe, van transitando etapas, van pasando cosas, las vamos asimilando, las vamos transmutando, las vamos compostando y vamos liberando cosas nuevas y vamos dejando morir lo que hay que dejar morir para que renazca lo nuevo. Así son los tránsitos plutonianos. Espero que con esto, y si conocen su carta natal y sepan en qué casa de su carta está Acuario, y les vuelvo a repetir, seguramente con una parte de Capricornio, que ya lo empezaron, tengan algún registro de lo que ya han empezado a vivir, de lo que se está transformando. Y sepamos que la resistencia al cambio y a la transformación provoca dolor. Cuanto más resistentes estemos a esto que propone el cambio, más dolor va a traer. Y sé que parece fácil lo que digo, pero no es fácil. Para mí tampoco, para nadie. Simplemente es. Y lo que nos recuerda Plutón es que todo tiene un proceso de nacimiento y de muerte y de recicle.
todo se recicla, todo muere, la energía acumulada se libera y se transforma. Todo es un proceso. Y entonces algo que nació debe morir, una idea, una creencia, un mandato, un trabajo, lo que fuera, para que nazca algo nuevo, más vital, más de acuerdo al momento, a la instancia que estamos. Muchas veces los tránsitos plutonianos o estas cosas que nos pasan en la vida no las entendemos muy bien en el momento, no sabemos muy bien cómo viene esto y hasta nos enojamos y es normal, es lógico. Después, con el tiempo, mirando para atrás, podemos ver para qué fue. No digo por qué, digo para qué. Y encontrarle un sentido a todo ese proceso de transformación. Bueno, como siempre les digo, los leo. Me gusta que me dejen sus comentarios porque siento que les aporto algo y que lo bueno de esto es que estemos unidos compartiendo estos tránsitos, estos momentos y que podamos comprenderlos. Cuando comprendemos lo que está pasando, se nos hace todo un poco más liviano, porque comprendemos. Lo que nos suele ocurrir, lo más doloroso, es cuando lo que pasa no lo comprendemos. Estamos dentro de un proceso de cambio y transformación global de la humanidad. Y a cada uno le toca en la parte que le toca transformar algo. Y lo vamos recorriendo en las transformaciones, en el recorrer del devenir del zodíaco. Entonces, estamos inmersos en un proceso de cambio del cual estamos todos participando con nuestras vidas, que las creemos individuales, pero están totalmente vinculadas y en red. Así que déjenme sus comentarios, los voy a responder, siempre los leo, y si necesitan comunicarse conmigo, tienen mi mail en la descripción del canal. Les mando un abrazo grande y nos estamos encontrando próximamente con estas cosas que nos proponen el cielo para nuestras vidas. Los quiero mucho, les mando un abrazo.